Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias por estar aquí, gracias por ser tan fieles a estas jornadas. Y lo que ha dicho el rector, lo que os vais a llevar vosotros se lo van a perder los otros. Así que gracias. Quiero decir que en nombre de los coordinadores, que ya se han citado aquí, pero los voy a repetir: Belén Molina Huete, Antonio Jiménez Millán, Juan Manuel Carmona y yo misma, cuando pensamos en organizar las 10º jornadas, dijimos, tenemos que cerrarlas con un aldabonazo. Ana Zamora es nuestro aldabonazo. Y eso que lo pensamos antes de que le dieran el Premio Nacional de Literatura. Sí, sí, eso de todos ahora. Sí, sí. Todos. Lo veníamos rumiando desde que en mayo de 2022 Ana nos regaló una charla también a los alumnos de cuarto del grado de Hispánicas. Algunos están aquí, ya son miembros de nuestro proyecto, nuestro grupo de investigación. Y desde el momento que se marchó, Belén y yo empezamos a pergeñar la manera de traerla. Así que cuando se dio la oportunidad, no nos lo pensamos y confiando de nuevo en su enorme generosidad, y a pesar de que en el último año se le ha complicado todo muchísimo, si la gente ya la tenía complicada, ya yo creo que le ha estallado, pues la llamamos. Conozco a Ana desde 2002 y siempre la he visto peleando con el tiempo, no es nuevo. Nunca está relajada del todo. Así que no os engañe su externa serenidad, porque bajo esa sonrisa tímida hay en ebullición un sinfín de proyectos, ideas y acciones que nunca descansan. Por eso mismo estamos muy agradecidas porque haya querido clausurar estas 10º jornadas de literatura y arte. Por eso y por todo lo que nos viene a contar. Se nos va a hacer el tiempo muy corto. Ana Zamora es una de las mujeres, de esas mujeres que ha habido siempre, con ideas claras, arrojo, empeño, pasión y muy buena cabeza. Pero pocas como ella han tenido la perseverancia, la constancia y la cintura necesarias para hacer de esas cualidades que no se vuelvan en su contra, en un mundo donde las mujeres con las ideas tan claras no siempre encajan bien. Es, por tanto, además, un modelo para todas nosotras, aunque sé que esto no le va a gustar por la responsabilidad que eso implica. En 2000 se licenció en la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y fundó inmediatamente después Nao de Amores, una compañía con voluntad de fijeza y de estabilidad que llega hasta nuestros días y puso rumbo fijo a la consecución de una serie de objetivos. ¿Cuál ha sido su empeño? ¿Cuáles han sido sus objetivos desde que salió de las aulas? Pues algo tan imprevisible, modélico y difícil, al menos cuando empezó, como es la recuperación de nuestro teatro español antiguo. Empeño que en 2023 el Estado español le ha reconocido con ese Premio Nacional de Teatro, y cito, a la recuperación del patrimonio teatral español. Fin de la cita. En su ya larga trayectoria, Ana, al timón de Nao de Amores, se ha echado a las espaldas recuperar para la escena nuestra producción dramática textual más antigua, la anterior al barroco. Ha rescatado de anaqueles, de bibliotecas y de librerías joyas dramáticas que con suerte alguien leía, pero que escénicamente hablando habían quedado opacadas por la explosión del teatro barroco. Obras que hasta la aparición de Nao de Amores se decía que estaban muy disminuidas de teatralidad. Su compañía ha puesto más de 20 espectáculos en pie en 2 decenios. Los más señeros os voy a citar algunos: de Gil Vicente, auto de la Sibila Casandra, auto de los Cuatro Tiempos. Creó también la dramaturgia de Misterio de Cristo de los Gascones, que a partir de textos históricos del primitivo teatro español. Por cierto, ahora mismo está de gira y por lo tanto lo podéis disfrutar este verano. Yo ya me he planeado mis vacaciones, dónde van, allá que voy a verlos. También sobre textos diversos y antiguos literarios, Danza de la Muerte, otro espectáculo que no he tenido la suerte de ver, pero que me ha dicho que Vamos un cachito. igual tenemos un cachito. En 2013 se atrevió con con la dramaturgia de Peñal de Ocaña, de María Josefa Canellada, el relato escrito por una filóloga discípula de Menéndez Pidal, devenida enfermera durante la Guerra Civil Española y que es su propia abuela. Fue un homenaje a la abuela paterna, pero también un posicionamiento personal muy claro. En 2015 volvió al teatro más clásico, Triunfo de Amor de Juan de la Encina, estoy citando solo algunos, ¿vale? Y en 2021 puso en pie un Lorca y un Cervantes. Recientemente acaba de estrenar su primera obra barroca,
el castillo de Lindabridis, de Calderón de la Barca, que, como ha tenido ocasión de decir en alguna entrevista, no porque sea barroca se aleja del teatro prebarroco, que es su especialidad, y espero que esto nos lo aclare a lo largo de su charla de hoy. No os voy a hablar de los muchísimos premios y distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera, así como los otorgados a miembros de su compañía. Basta entrar en la web de No de Amores, tenéis todo que entrar ahí, para ver, para aquel que quiera quedarse con la boca abierta. Yo os diré que tales reconocimientos, cuyo merecimiento tantos esfuerzos le han costado, han confirmado que el rumbo que puso a su nao, el rumbo de compromiso con el rigor, por un lado, y al servicio público, tanto a la literatura como a la escena de este país, por otro, bueno, pues ese rigor, a pesar de la inmensidad de la tarea lograda, que es siempre mucho menos de la tarea emprendida, hay siempre mucho entre bambalinas, y sobre todo a la vista de los excelentes resultados, podemos decir que hoy estamos de muy buena suerte por tenerla aquí. Cada espectáculo de Ana, y siento que esto te puede enrojecer, pero es lo que creo, y lo creo de verdad, cada espectáculo de Ana es un hito en la historia teatral de este país. Y es que el que no haya visto todavía ninguno, no se lo puede perder. Tenéis que programaros e iros a ver una obra de Ana. Ana nos viene a hablar hoy de algo que siempre sorprende en sus producciones, y es de cómo el texto literario primitivo está cargado de teatralidad, justo lo que se decía que no tenía, y de cómo la tarea de investigación y de respeto al texto pasado y al público actual permite no solo la comunicación entre ambos, sino también dotar de cuerpo un producto cargado de belleza en todos sus elementos: la palabra, el espacio escénico, la música, el vestuario. Y bueno, ya me callo, ¿eh? Espero que disfrutéis todos de Ana. Ana, el público es tuyo. Gracias, gracias. Vale, buenos días. Gracias por venir, lo primero, a los que estáis aquí, que somos pocos, pero bien avenidos. Y además nos verán algunos más luego en pantalla en esta grabación de YouTube que se va a quedar emitida. Vamos a ver. Lo primero, por supuesto, agradecer a la Universidad de Málaga, a las autoridades que ya se han ido, pero que se den por agradecidas también, a Azucena, gracias. Y también a esas caras que eran alumnos cuando yo vine la última vez y ahora son colaboradores vuestros, qué gusto, qué placer, ¿no? Poder reencontrarnos y que la vida vaya cambiando y no cambie tanto al mismo tiempo. Para mí es un placer absoluto que os hayáis interesado porque yo clausuro estas 10º jornadas de literatura y arte. Dice en los papeles que voy a hablar sobre el texto literario como impulso para la representación teatral. Yo no he elegido el título, pero pienso que no está mal puesto. Durante años, durante décadas, durante incluso siglos, se ha dado una importancia de tal calibre al texto literario dramático que se nos ha hecho creer que texto y hecho teatral son casi sinónimos. Evidentemente no lo son, pero todavía estamos inmersos en una cultura teatral en la que predominantemente se piensa que no hay buen teatro sin un buen texto teatral, o incluso que la mayor responsabilidad de estas osadas gentes que nos dedicamos a las artes escénicas es poner en pie un texto teatral, dignificarlo, darle el lugar que le corresponde como obra de arte superior. Claro, me refiero a una perspectiva escénica dentro de lo convencional, no a los nuevos lenguajes que lindan con el mundo de la vanguardia, que será esto de la vanguardia a día de hoy, o al performance o a otras manifestaciones escénicas que han dado totalmente la vuelta a la tortilla y que utilizan muchas veces el texto como simple pretexto. El arte escénico es algo complejo y cautivador. El arte escénico es en realidad un complicado sistema de elementos de significación que cuenta una historia, o no. A veces es suficiente con remitir al mundo de las emociones, de la sorpresa, de lo impactante, donde el texto es solo uno de los signos que pueden andar en juego, importante, incluso a veces imprescindible, pero un elemento más, que forma parte de una globalidad que lo trasciende. Esa es la naturaleza de lo teatral. Y mientras no entendamos esto, seguiremos con las manos atadas y con unos protocolos reverenciales que no nos permitirán caminar hacia la idea de una obra de arte total, que es lo que en definitiva es o debería ser el teatro. Con estas palabras no quiero ni humillar ni desanimar a los filólogos formados en formación en esta universidad, sino más bien todo lo contrario.
despertar la inquietud, la ilusión, porque ser autores o simplemente editores, analistas o estudiosos del texto literario dramático supone poder acceder a proyectos globales, a un oficio multidisciplinar donde se trabaja con un montón de mentes diversas y creativas, muchas veces lejos de nuestras consideraciones eruditas. Trabajando hace ya muchos años con Luis Miguel Sintra, que es la gran figura del teatro portugués, de la interpretación escénica y cinematográfica, de la dirección de escena, de implicación política e intelectual, aprendí una gran lección, que es que lo importante de hacer teatro es que supone vivir con los otros y para los otros. Parece una tontería, pero no lo es. Y lo que os dedicáis en la filología tenéis la suerte de estar especializados en uno de los elementos de significación que habitualmente más condicionan la puesta en escena de un espectáculo que genera esta convivencia. Bienvenidos a esta gran familia teatral. Mi máximo respeto al mundo de la filología. Yo procedo de familia de filólogos, de los de vieja escuela, de quienes he aprendido a amar el teatro que se genera a partir de la puesta en escena de los grandes textos. Pero a estas alturas del milenio creo que es importante saber que el entendimiento entre filólogos y artistas pasa por abrir las mentes y dejar de intentar definir la teatrología principalmente desde el ámbito de los estudios textuales, literarios o filológicos. Todavía hace un mes, en una universidad importante, un jovencísimo profesor, filólogo, culto, animoso, me preguntaba, analizando el viejo teatro, cómo definir lo que es y no es teatro. Y mi mente saltó como a 100 años atrás y pensé que cómo podemos estar a estas alturas dando vueltas a lo mismo y cómo un especialista en letras puede perder el tiempo en estos planteamientos. Me decían que hay por ahí una joven estudiosa de Angélica Lidl. Pues a día de hoy, ¿alguien duda de que Angélica Lidl o Rodrigo García escriben teatro? No, absolutamente. Pues dejemos de pedirle al repertorio clásico aquello que no le pedimos al teatro contemporáneo. Utilicemos las mismas varas de medida, que ya está bien, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me han dicho que hay muchas cosas del repertorio antiguo que no es teatro. Las danzas de la muerte, que decía Azucena un momento. No, no, esos son textos piadosos para leer, sermones, un montón de cosas que tienen que ver con el teatro, pero no lo son. Pues yo les aseguro que metidos en harina y sobre las tablas, uno rápidamente descubre que esos elementos de teatralidad son más puros incluso que el más puro teatro del siglo de oro de Perspectiva Lopesca, ¿no? Y entonces, como yo hablo mucho y así vamos respirando un poco, pues tengo aquí algunas imágenes de una puesta en escena que yo hice a partir de la danza de la muerte, la danza castellana del 14, mezclada con las danzas de la muerte portuguesas, que son las barcas de Gil Vicente, con este Luis Miguel Sintra de quien acabo de hablar, que son palabras mayores. Un poquito de acción y continuamos.
Circumdet metonoris nobis, et periculum pernicubere. Lasse Dio, in regione Dio. Tribula siete dolore liberis, et nomen Domini invocavi. Lasse Dio, in regione Dio. Bueno, voy a seguir avanzando, que tenemos mucho material. Podríamos analizar más o menos lo que estamos viendo, pero estamos viendo un ejercicio de acosar el texto y rellenarlo de significación. Eso que se estaba cantando es una parte del oficio de difuntos, el tradicional oficio de difuntos, la estructura de movimientos de esos personajes que presentan a los otros personajes que van a morir en la danza de la muerte. Todos sabemos de qué va la danza de la muerte y de la democratización de la muerte, algo vale. Y construida sobre una estructura que tiene que ver con la tradicional danza de Verges, que es la última danza de la muerte que se conserva, ¿no? Un montón de elementos. ¿Es teatro o son artes escénicas? Evidentemente no son. Estamos, como decía, en un momento curioso en el entendimiento entre teatreros y filólogos. Parece que hemos hecho las paces. Yo cada vez me encuentro menos artistas osados que abordan un texto sin documentarse, sin colaborar con un profesional de las letras, y sin embargo cada vez veo más académicos lanzados a la puesta en escena, considerándose profesionales, pontificando sobre la rigurosidad de un trabajo que muchas veces, con perdón, es infumable. Es terrible ver un espectáculo en el que un artista no sabe manejarse con el texto y no tiene ni idea de lo que conlleva, pero es mucho peor, y lo creo firmemente, ver espectáculos muchas veces generados en el ámbito de lo académico, otras no, donde se habrá analizado muy bien el texto, pero no se tiene ni idea de las leyes de la escena, ni del manejo de estos elementos de significación que son propios de un oficio que también es arte sin dejar de ser artesanía. A nadie le parecería normal, por ejemplo, que un experto en composición química de la arcilla considere que, como quien no quiere la cosa, de un día para otro se puede sentar en un torno y hacer un buen cacharro de alfarería popular. Pues con esto pasa un poco lo mismo. He de confesarles, ahora que estamos aquí en confianza, aunque esto se va a quedar grabado, que los espectáculos que a mí más me han emocionado y por tanto influenciado en mi vida y en mi profesión, que al fin y al cabo es lo mismo, o no tenían texto o el texto jugaba un papel bastante secundario en la jerarquía de elementos que configuraban la puesta en escena. Y esa ha sido mi gran escuela de referentes teatrales, y se lo dice esta súper enamorada de los textos clásicos. Y si estoy aquí hoy entre ustedes no es por el prestigio que me otorga el Premio Nacional de Teatro, sino porque el trabajar sobre un repertorio muy concreto de valía inconmensurable como es el teatro medieval y renacentista, donde los textos juegan un papel absolutamente trascendental, me ha dado un prestigio que me ha llevado a ser reconocida con el Premio Nacional de Teatro. Pensarán ustedes que dónde quiero llegar con todas estas vueltas que estoy dando. Pues a una afirmación quizá un tanto absurda, básica y tontorrona, por encima de todo. Es llegada a este punto, les advierto además de que analizar el trabajo de uno mismo es siempre osado, poco científico y hasta un poco ridículo. La directora que ha recuperado para el presente, que ha incorporado al canon actual la literatura dramática de los tiempos pretéritos, realmente ha conseguido devolverlos a la vida, no partiendo de una cruzada extremista por la defensa de lo literario, sino tirando de recursos escénicos que proceden de ámbitos colindantes con la teatralidad estándar, apoyándose firmemente en aquello que escapa de lo estrictamente literario, confiando en que la manera de dignificar el texto teatral es arroparlo, relativizarlo, completarlo, releerlo desde perspectivas más allá de lo estrictamente textual.
Es una especie de contradicción, lo sé. La manera de extraer aquello que los antiguos textos tienen de teatralidad para hacerlos partícipes de un espectáculo poliédrico, como debe ser el arte escénico, se puede hacer reequilibrando el peso de todos los elementos de significación de la puesta en escena para que lo literario no sea una losa que aplasta el resultado y a nosotros espectadores con él. Y el desarrollo de esta idea es un poco de lo que vamos a hablar en este ratito, siempre apoyándome en mi propio trabajo, en este continuo ejercicio de egocentrismo al que me condena el mundo académico. Eso que tenemos ahí, si hay filólogos en la sala, sabrán rápidamente que es el autor de los Reyes Magos. 147 versos fundacionales del teatro en castellano, si es que esto se puede considerar ya castellano. Dios criador cual maravilla, no sé cuál es aquesta estrella, agora primas la veida, poco tiempo aquella que es eh, el ejercicio de la paleografía también viene muy bien para hacer teatro antiguo, pero bueno, en cualquier caso, eh, ustedes saben que a lo largo de los 23 años de carrera profesional me he entregado con furor a este repertorio que hemos llamado prebarroco, prelopista, prelopresco, primitivo, primero, como quieran llamarlo ustedes, que a mí me parece todo bien. Es ese arte supuestamente incipiente anterior al gran momento triunfal del siglo de oro, al que hace ya años que hemos devuelto su primitivo esplendor. El área de especialización de Nao de Amores abarcaría desde esto, digo de especialización, no que pasado mañana nos pongamos a hacer tragedia clásica, ¿no? Desde esto, aquí están todos los versos, un conjunto de este autor de los Reyes Magos conservado en la biblioteca pero procedente de Toledo, y convertirlo en esto. Esta es mi labor y de eso estamos hablando. Lo más moderno dentro de esta línea de especialización que hemos hecho ha sido, puesto que el barroco para mí ya forma parte de otra dimensión, es Cervantes. Esto es la última página de la Numancia. Es un manuscrito posterior, no revisado, con muchas dudas y muchos problemas, convertido en esto. Y esta escena es curiosa porque habla un poco también del trabajo que hacemos, ¿no? Esta es la escena del carnero, la famosa escena de la tragedia de Numancia del carnero, que no se utiliza, no se pone nunca en escena, en las puestas en escenas contemporáneas. La última vez que se puso en escena en algo que llamamos ya dentro de la modernidad fue en el Teatro de la Zarzuela, bajo las bombas franquistas del asedio a Madrid. Alberti hizo una versión, María Teresa León dirigió. Después de haber venido de Rusia, de estudiar todos los grandes directores de escena, las cosas que no se suelen contar, pero que sucedieron. Y, y es un poco obvio también lo que voy a decir, como es todo lo que estoy diciendo de obvio esta tarde, ¿no? Pero esto nos habla de cómo no solamente tenemos que estudiar la historia de la literatura dramática, la historia del teatro, sino que nuestra propia historia va contaminando las obras y hace que condicione lo que son las obras. A partir a ver, quiero decir, no se puede interpretar la Numancia sin tener en cuenta que se está en plena guerra civil y que están las bombas cayendo, haciendo esa analogía entre la República y los numantinos. Pero tampoco hoy se puede contar la Numancia sin tener en cuenta lo que significó la Numancia durante la guerra civil. Somos una especie de suma de estratos que van configurando la historia real del teatro español, ¿no? Y esto pasa con todo, en forma y en contenido. Es decir, no se puede entender, por ejemplo, este tipo de repertorio sin entender todo lo que ha pasado en la historia de la puesta en escena y no se puede entender Los pastores renacentistas sin haber leído a Beckett o El teatro del absurdo, ¿no? Y sigo. Voy a poner un cachito de esta escena del carnero, que es la que las puestas en escena contemporáneas consideran que no es teatro y a mí es lo que más me gusta de la Numancia al final. Los voy a saltar porque aquí estamos viendo sobre una estructura de danza charra, bueno, se ve poco porque como habrán visto a mí me gusta el oscurantismo y los matices. Estos son los sacerdotes trabajando y lanzando texto medido sobre una estructura de baile charro salmantino.
Con muchas referencias estéticas, como se está viendo, ¿no? Que tienen que ver hasta con cierta o lejana perspectiva de la indumentaria de época de la guerra y hasta de los campos de concentración, si me apuras. Pero bueno, vamos al carnero, a ver qué hacemos con el carnero. Avanzo, que si no, no llegamos. Y desaparece el carnero. Vamos a ver. Todo esto, bueno, tiene relación con muchas cosas, con el mundo de la investigación. Seguramente si yo no hubiera encontrado una clave en las investigaciones que hice a la hora de abordar este texto tan clara, no hubiera podido recrear esa imagen de ese carnero transformado en centauro, que tiene que ver con cosas que yo recogí en auténticos ritos dionisíacos que se conservan a día de hoy todavía en los carnavales de Cerdeña. Bueno, muchas cosas. Hablando de textos, este es el ámbito en el que yo más me he movido, ¿no? Eh, digo porque como estamos en un espacio de filología, pues para saber qué pinta tiene a lo que te encuentras, ¿no? Esto es Gil Vicente, esto es de la compilación de todas las obras de Gil Vicente, que para mí es la Biblia en verso, nunca mejor dicho, pues aquí tenemos, ¿no? Del auto de la Sibila Casandra. Es el ámbito en el que yo estoy más a gusto y con el que mejor me he identificado este tipo de repertorio que transformé en este texto maravilloso que quien no se lo tenga estudiado al dedillo, que vaya por él, considerado el primer texto feminista de la literatura peninsular, para no perdérselo. Sin embargo, pues hemos hecho viajes a otro tipo de textos también que tampoco son fácilmente considerados teatro muchas veces. Esta imagen es del Castillo de Lindabridis, el último espectáculo que hemos coproducido con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en el que saltamos a Calderón de la Barca, al barroco. Yo de paseo estoy muy bien por el barroco, pero no me voy a quedar, ¿eh? Es una cosa. Y me refiero al tema complicado de la teatralidad porque es puro teatro cortesano. Este tipo de textos que tienen muchas veces más que ver con la zarzuela barroca que con el teatro clásico estándar, ¿no? Otro ejercicio de cómo convertir esto en un teatro asequible al siglo XXI. O, por ejemplo, este texto que también mencionaba Azucena antes, que es una imagen del retablillo de Don Cristóbal de Lorca, que hicimos en el 2021, que también, si hablamos de textos, es interesante porque no hay tantos textos literario-dramáticos para títeres, ¿no? Entonces esta búsqueda o esta escritura o este intento de Lorca de intentar hacer un teatro nacional de teatro de títeres, cogiendo cosas de la tradición y llevándolas a otro nivel de excelencia estética,
excelencia estética o destrozo de lo popular. Ahí podríamos entrar en una discusión bonita, pero esa para otro día, ¿no? Que también convertimos en espectáculo, o este espectáculo que también mencionaba Azucena, que es Penal de Ocaña, que está hecho no sobre un texto literario dramático, sino sobre un diario, que es el diario de mi abuela María Josefa, estudiante de letras en Madrid de 36, metida enfermera en un hospital de sangre durante la Guerra Civil Española. Vamos allá. Estoy un poco cegata, ¿eh? Pero volvamos a la etapa que más nos interesa porque es, gracias, Lola, porque no le hace falta. Nuestro ámbito de especialidad son, por tanto, con lo que hemos visto en las imágenes anteriores, 400 años de literatura dramática. Y eso que todavía hay gente que hoy me dice que nos hemos encasillado. 4 siglos de teatro. Una barbaridad que engloba mil maneras de entender el arte y, por supuesto, de entender la existencia. Eh, ¿No les parece absurdo meter 400 años de teatro en un mismo saco? Bueno, también tiene truco, tampoco hay tanto teatro en esos 400 años, pero sí es cierto que estamos hablando de la misma diferencia que hay entre Lope de Vega y Juan Mayorga, ¿no? Hagamos una idea de todo lo que se puede trabajar en ese ámbito que parece que es a lo que yo me he encasillado. Hemos trabajado textos anónimos como Cosas Latinas, El propio de todos los Reyes Magos o La danza de la muerte, llamada Danza General Castellana, claro, pero hemos pasado por los autores más importantes de la dramaturgia prebarroca: Romero de Cepeda, Gil Vicente, Alonso del Campo, Fray Íñigo de Mendoza, Diego de San Pedro, Gómez Manrique, Lucas Fernández, Juan de la Encina, Andrés Laguna, Torres Narro, Jerónimo Bermúdez y Cervantes. Yo creo que no se puede o no se debe abordar un texto literario dramático sin hacer un trabajo previo de acoso y derribo al autor por el que uno se ha decidido a trabajar, pero no de una manera ardua y tediosa. A mí me aburren mucho los filólogos que cuando te hablan de un autor, en vez de despertar tu imaginación y enseñarte a amarlo, se limitan a contarte cuántos tipos de adjetivos se utilizan en una escena o cuántas veces se ha editado, y la edición Primkeps está muy bien, pero yo espero una colaboración que despierte mi imaginación, ¿no? El teatro, y específicamente el teatro clásico, hay que vivirlo como si te fuera la vida en ello. Hay que convivir, acostarse y levantarse con el autor de turno. Hay que dialogar, discutir, llegar a las manos con ellos si hace falta. Convivimos con fantasmas y nuestro trabajo consiste en hacer revivir a los muertos para dotarlos de otra vida, de nueva vida. Nueva porque la energía que los hace salir de sus tumbas es contemporánea. Es la nuestra de humanos presentes, radicalmente distinto a ellos, pero dispuestos a compartir el arte más allá del tiempo y del espacio. El teatro nació en el ámbito de la religión y aún queda algo de chamánico en la base de nuestra labor. Y ese es el mundo que a mí me interesa, el de la ruptura entre tiempos y espacios para unar voluntades y modificar sociedades. Hacer teatro clásico es un ejercicio de responsabilidad enorme con los vivos y con los muertos, no solo con los autores muertos, que también con todos aquellos que hicieron arte o vida de las obras de aquellos autores y que han muerto también, o todavía no, pero que en cualquier caso van a morir. Incluso con aquellos que aún no han conocido este teatro, pero se quedarán fascinados por él en un momento de la historia y que establecerán su propio diálogo con los clásicos y seguirán haciendo que el teatro sea un arte de sumas de maneras de ver el mundo. Acordaos, hacer teatro es vivir con los otros y para los otros. ¿Cómo trabajo yo sobre el autor literario dramático y su obra? Bueno, pues primero doy por supuesto que es el más listo del universo, así de sencillo. El autor más ajustado y elocuente del mundo, y analizo cada aspecto de su obra como si escondiese un acertijo o como si su texto fuera un enigma a resolver, un oráculo que hay que descifrar. Todo esto en forma y en contenido. Para esto tengo a mi vera un montón de filólogos de guardia que me guían en lecturas, me acompañan en momentos concretos del viaje, y un colaborador imprescindible que es Vicente Fuentes, gran maestro de la voz, palabra y verso, conmigo desde el trabajo de análisis y adaptación, pasando por los ensayos para darle sentido al texto sin destrozar con la oralidad la lógica de la letra escrito, o más bien para convertir en oralidad artística la tinta china, en un español presente, asequible y coherente con nuestro habla de hoy. Pero para poder dialogar con un autor hay que conocer el planeta en el que vivió y por tanto hay que hacer todo un trabajo de conocimiento o reconocimiento de su contexto geográfico, histórico, político, filosófico, etnográfico, artístico, y podríamos seguir así con 200.000 cosas a lo largo de toda la mañana. Por ejemplo,
aquí vemos alguna imagen, ¿no? Yo siempre que puedo me voy de viaje y abandono mi espacio de confort para sumergirme en su mundo. Eh, Aquí vemos imágenes, por ejemplo, esto es cuando estaba documentando unos archivos para tirar, como veis, cuando estamos buscando cosas de penal de Ocaña, pero aquí hay alguna imagen de un momento maravilloso que he podido vivir. Yo he tenido 2 becas de la Real Academia de España en Roma, una de ellas compartida con mi amigo Abel Paul, magnífico compositor, que estuvimos juntos una temporada en Roma, cada uno haciendo nuestro proyecto, y una de esas becas era sobre teatro cortesano y Torres Narro, y otra de las becas era para trabajar sobre teatro popular y el teatro de títeres, buscando las relaciones entre el teatro popular de títeres español y el italiano. Pues, por ejemplo, aquí estoy con Bruno Leone en la Casa delle Guaratelle en Nápoles. Bruno Leone es uno de los últimos representantes de la gran tradición de la Guaratelle napolitana. O aquí, por ejemplo, con I Fratelli Napoli en Catania. Esto es ya Sicilia también, de los últimos representantes que conservan toda la tradición de los pupi sicilianos, pero no los que estamos acostumbrados a ver en las cintas de recuerdos, sino los cataneses, que son grandes, grandes, en una tradición que estaba muy relacionada con el mundo de la lírica también. O, por ejemplo, aquí con este señor sacristán intentando sacarle información en Castelsardo, ¿no? Estas experiencias son imprescindibles para conocer las referencias de lo que tenemos entre manos, pero al tiempo es una apertura de puertas hacia lo intuitivo, lo inspiracional, si es que existe el palabra, aquello que a partir del chorreo de materiales documentales le viene a uno a la cabeza y genera las bases de una narrativa que, sin ser textual, surge de todo aquello que esconde el texto. Es como si el texto tuviera diversas capas y niveles de significación que yo planteo sobre la escena. No todos los lectores entienden todo al leer una obra, ni siquiera una novela, pero lo mismo pasa con nuestros espectadores y tampoco tienen que entender todo. Quizá esto no es malo. Es decir, es limitador, por ejemplo, no entender el submundo de simbología compleja que subyace tras Caperucita Roja, o al revés. Es liberador porque tras la anécdota que el lector básico, el oyente de narración oral no intelectualizado se lleva, todo aquello se impregna de otra manera, quizá más efectiva, más pura que la del analista experto, listillo y a veces manipulador del mensaje obtenido, ¿no? Pues pasa lo mismo en el teatro. El texto de partida es un enigma que yo no descifro a los otros al crear para ellos una puesta en escena. De alguna manera amplío la complejidad de aquello porque reinterpreto los elementos con los que está concebido, pero desde mis propios referentes. Intento ser fiel, consecuente con aquello que emana en forma y contenido de los propios textos, pero el resultado es una nueva obra, repleta de nuevos significados construidos sobre los anteriores. Estamos en la era de la autoficción. Ahora mismo, vosotros sabéis que es lo que más de moda está. Eh, Todos los dramaturgos y directores se ponen en primera persona en puesta en escena. Eh, yo qué sé, pienso, por ejemplo, no sé, claro, es que aquí no llega todo el teatro que vemos en Madrid, pero una versión sobre Rosita la Soltera de Lorca por Pablo Ramón, que es uno de los directores y dramaturgos de moda ahora mismo, ¿no? Empezaba la función y él hablaba por boca de la actriz, hablaba de sus tías solteras, de un mundo de referencia. A mí ese tipo de trabajo no me interesa mucho. Creo que esas conversaciones con todo el respeto a la obra de Pablo Remo, menuda, vamos, eso incontestable, pero creo que esas conversaciones con nuestros muertos las tenemos todos. Lo que pasa es que a mí no me interesa ponerme por encima del autor, Lorca en este caso. Todo el teatro tiene mucho de autoficción, pero lo que a mí me interesa es ser un canal entre el autor y el público, no un personaje escénico ni el foco de atención. En el fondo, todo lo que hacemos es autoficción. Eso es inevitable, porque el teatro se hace con nuestra carne y sangre sobre escena, pero yo creo que hay que hacerlo yo lo vivo como con un poco de pudor, porque si no, tu personaje vital es tan presente que creo que impide la lectura de algo mucho más trascendente, a no ser que tú seas la persona más interesante del mundo, que también los hay, ¿no? Pero en mi caso yo no lo soy. Por ejemplo, uy, esto soy yo con Pirandello, que estaba esa foto. Vale. Esta imagen yo empecé la encontré cuando estaba trabajando documentaciones para el montaje de Nisse, la tragedia de Inés de Castro. ¿Sabéis la anécdota de la eh, compañera del infante de Portugal
que termina siendo asesinada por el rey, la española asesinada, y el hijo, tras batallar con el padre, la desentierra y la corona cadáver. Esa es la anécdota. Y yo estaba buscando toda la documentación. Me fui a Portugal, hice un viaje gigantesco, busqué la pista histórica y la leyenda de Inés de Castro, y de repente esta era una de las imágenes por la que yo sabía cómo era la Fonte das Lágrimas, que está en la Quinta dos Amores, que es donde murió Inés de Castro, donde cuenta la tradición que fue asesinada Inés de Castro. Bueno, pues la señora de blanco que vemos ahí es mi abuela María Josefa, que está en el año 42 sentada allí en Coimbra en una excursión. ¿Por qué? Porque después de la guerra ella trabajó en el laboratorio de fonética experimental de la Universidad de Coimbra. En los 40 también había mujeres españolas investigadoras que hacían estas cosas. Con lo cual yo lo conocía sobre todo por esto, no conocía por ella Inés de Castro, pero había una relación con un espacio que yo no había estado nunca, pero que sabía que existía, ¿no? Eh, Voy a mostrarles una imagen de nosotros 80 años después allí. Esto es el elenco de Nisse, la tragedia de Inés de Castro, casi acabando su espacio. Allí mandamos callar al jardinero, no había nadie, no había que el jardinero con el soplahojas y tal, y en homenaje a Inés de Castro y a mi abuela y a todos los que han trabajado sobre el prebarroco, pues le cantamos un Kyrie del Requiem de la Misa de Difuntos de Cristóbal de Morales, que se conserva además en Málaga, o sea que esté en los archivos de aquí. ¿Por qué una segoviana nacida en los años 70 se interesa en Bermúdez y el mito de Inés de Castro? Quizá porque tuvo una abuela que abrió otras vías de saber. Si mi abuela se hubiera quedado como una labradora en Asturias, que venía de una aldea mínima en Asturias, yo hoy estaría aquí hablando de teatro prebarroco, o al menos desde esta perspectiva que estamos hablando. Yo creo que los ciclos se cierran de alguna manera y que todo es casual y nada es casual, ¿no? La imagen que cierra el espectáculo, al finalizar todo el proyecto con esta coherencia, estaba inspirada en muchas cosas de tradición popular portuguesa, por ejemplo, esta maravilla de Trás-os-Montes, de fiestas de Trás-os-Montes, pero la imagen del cadáver final, también cómo buscar una imagen teatral que no sea poner un cadáver disfrazado de Halloween, ¿no? Pues al final esta era la gran imagen que cerraba el espectáculo. Esa, esa colcha que reúne muchísimos elementos trabajados de tradición popular, es una especie de gran tela de araña, tiene que ver con todo el mundo de la mesta y de la lana de comunión de Portugal con España. Eh, Al mismo tiempo tiene que ver con todas las referencias de la cota de malla, bueno, con un montón de elementos. Esa colcha está tejida por mi abuela María Josefa. ¿Es importante que el público sepa que lo ha tejido mi abuela? No, yo prefiero que no lo sepa, porque si no estarían pensando en eso, ¿no? Pero la información que está dando esa colcha simplemente visualmente para el espectador, con todo lo que significa, genera un ejercicio de coherencia que sustenta el espectáculo. ¿Es autoficción? Es autoficción, pero ¿cómo se mide todo eso, no? Voy a avanzar rapidito y en breve corto para que podamos hablar, aunque tengo información como para que pasemos 3 días allí, ¿no? Eh, en la escuela de dramático, allá por el Pleistoceno, tuve un profesor que fue el gran responsable de la creación de los estudios de dirección de escena en España y que creó una sistematización muy útil para abordar el trabajo de puesta en escena. Era Juan Antonio Hormigón, que ya ha fallecido, pero su método, que es con el que salíamos todos bajo el brazo de titulados en dirección de mi generación, está publicado, o sea que podéis verlo en su trabajo dramatúrgico y puesta en escena, editado por la Asociación de Directores. Confieso que yo sigo trabajando sobre esa referencia de partida. Era un instrumento muy útil para aquellos directores que no somos hijos de la genialidad,
que no nos consideramos especialmente talentosos, sino más artesanos y organizadores, aunadores de voluntades, si existe también eso, de voluntades teatrales, más que venidos del Olimpo para cambiar el universo con nuestro talento performativo. Sin embargo, lógicamente uno va haciendo su propio sistema o su propio manual, adaptándolo a la cabeza y manera de trabajo de cada uno. Una de las cosas que yo he aprendido con los años es que los procesos de análisis, de búsqueda documental, que establecen el análisis sincrónico de la pieza para posteriormente definir una lectura contemporánea y una propuesta escénica que lo sustente, no son lineales. A mí me ha costado muchos años entender esto. No se acaba una etapa para iniciar otra, sino que todas las etapas se entremezclan y conviven entre sí. No se puede entender un texto intentando obviar las realidades desde las que la analizamos y no se puede generar una lectura contemporánea sin ir soñando una realidad, una plasmación escénica a la vez que ésta se va madurando. No se piensa solo con la cabeza cuando se trabaja sobre materia teatral, también se piensa con las tripas y con el corazón. El trabajo de puesta en escena es como una gran espiral que se compone de diversas etapas, pero que no pueden hacerse en riguroso orden. Todo es como una especie de gran avalancha. Y es bueno intentar ordenarlo, pero al mismo tiempo, si uno lo ordena demasiado, aquello comienza a parecer ciencia matemática, empieza a perder vida. Quizá toda la labor como directores, o nuestra labor como directores, no sea otra que crear una poética ya puramente teatral a partir de aquello que ha pervivido sobre el papel y que es exponente de un mundo perdido, que no pudo ser tan diferente al nuestro, o quizá a lo mejor lo que nos fascina es directamente que fuera tan distinto. Esa es una de las claves del éxito de los clásicos hoy, de los clásicos montados con rigor, pero desde una perspectiva presente, que nos permite reconocernos desde la distancia, desde aquello que a fuerza de lejanía nos parece ya exótico, pero repleto de elementos que nos son familiares. Esa poética nueva que tenemos que generar como directores, en todos los casos está condicionada por unos referentes plásticos o artísticos propios y que no los tenga, por mucho que tenga cosas que contar, creará una copia de cosas ajenas que no se ancla en la verdad escénica, quiero decir. No somos otra cosa que lo que hemos vivido o leído con pasión, que es también vivirlo. Yo siempre desconfío de aquellos compañeros que se pegan panzadas para ver el mejor teatro europeo en sesiones maratonianas en grandes festivales pensando que saldrán siendo mejores artistas. Es seguramente un placer enorme para ellos, un disfrute a nivel personal, pero yo creo que ver resoluciones artísticas de los otros, así con insistencia y con una búsqueda de finalidad, a mí no me sirve de nada, más que para frustrarme ante algo maravilloso que yo no podría haber llegado a hacer jamás. No porque no tenga el talento suficiente, que seguramente tampoco, sino porque eh, mi ser no digiere ni se expresa en esos términos y corro el peligro de obsesionarme y acabar contaminándome de recursos que copio y registro que no entran por la cabeza, sino por el alma. Así hemos acabado con los escenarios españoles y mundiales plagados de recursos repetitivos y cansinos, en vez de gente que busca otras maneras de contar. Por ejemplo, yo cada vez que estoy en un teatro y veo que viene el momento del monólogo y el actor coge el micrófono y se pone a susurrar, echando mucho aire en el aliento, no me voy por respeto al actor, pero otra vez, ¿qué tiene que ver eso con el mundo de lo que quieres contar? De verdad, no hay que ser especial, no hay que creerse, pero busquemos maneras de contar que tienen que ver con lo nuestro, ¿no? Pero bueno, cada uno trabaja como puede, como quiere o como puede también, ¿no? Em, si a mí me emociona la obra de un creador contemporáneo, la poética que ha generado para dar vida a un repertorio, intento reprimirme y no irme a internet y hacer inmediatamente tragarme los vídeos de los espectáculos. No, por el contrario, me esfuerzo a intentar entender qué sustenta esa poética, a adentrarme en unos referentes que quizá algo tienen que ver conmigo, aunque sea de una manera muy lejana y que entendidos en profundidad seguramente ampliarán mi campo de registros artísticos. Y en vez de seguir leyendo, voy a enseñar algunas cosas que tengo por aquí porque se nos hace la hora de comer. ¿Por qué pongo esta imagen aquí? Porque yo estoy hablando de mí, de mi poética, de mi abuela, de la madre que me parió, si queremos, pero realmente yo lo que tengo es un equipo y yo soy, como decía, una aunadora de voluntades. Quiero decir, tengo un equipo artístico estable y esa poética de Nau de Amores, es que se puede llamar poética, ese sello artístico reconocible al trabajo de Nau de Amores, tiene que ver con un montón de gente, aquí no están todos porque ya sabemos que las fotos
hay gente que llega agotada a los estrenos y no puede estar 24 horas, ¿no? Pero somos muchos de los que hemos estado en el último estreno de Lintabridis, trabajando además de una manera muy concreta, que es conviviendo en encierros monacales y compartiendo vida y arte. Estos somos casi los mismos, pero más de 10 años antes, ¿no? Dentro de esta dinámica de trabajo, todo este grupo de artistas, eh, lo interesante es que no trabajan por un lucimiento propio, que es la tentación que todos tenemos cuando trabajamos en el mundo profesional, sino realmente en la aportación del trabajo que corresponde en cada proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos una foto, bueno, no se ven, hay dos señoras estupendas eh, delante. Esto es un espectáculo que tuvo el premio Max al mejor vestuario. Es la comedia aquilana de Torres Narro. Un vestuario maravilloso de Débora Macías, cada vez más premiada. Y aquí, por ejemplo, tenemos otro espectáculo donde Débora Macías no podía hacer más que servir de fondo para los verdaderos elementos importantes de acción dramática, que en este caso eran los instrumentos y, y los títeres. Esto es una imagen del Auto de los Cuatro Tiempos que hicimos cuando éramos pequeños, en el año 2004. En las vías para que entiendan un poco las vías de investigación. Por ejemplo, esta imagen está tomada un día de Año Nuevo en la zona de Aliste, en la frontera de Zamora con Portugal, donde se conservan un montón de tradiciones teatrales maravillosas, mascaradas, y esto es una representación de una cordera en un pueblo que se llama Abejera. Ahí está la cordera, que realmente enlaza con con muchísimas tradiciones que proceden hasta del Officium Pastorum, ¿no? de las antiguas celebraciones paralitúrgicas. Y yo lo he contado muchas veces, pero creo que es bastante importante para darse cuenta, ¿no? de cómo hay que trabajar este tipo de teatro. Cuando yo iba a trabajar la primera vez sobre Gil Vicente y estaba trabajando sobre teatro pastoril de Gil Vicente, me fui a ver a mi abuelo Alonso, a mi abuelo filólogo, con una carpeta llena de documentos de, a ver, el mundo de las églogas de Garcilaso, Montemayor, o sea, era una especie de estudio de la literatura pastoril, de me lo he estudiado todo, dame 4 claves que yo con esto voy. Y me dijo, Ana, te estás equivocando de base, no vale para nada, está muy bien, o sea, el saber no ocupa lugar, pero si tú quieres entender el teatro primitivo peninsular, y todo el teatro fundacional vicentino, lo que tienes que hacer es irte a una de las representaciones de las últimas pastoradas que se siguen desarrollando en tierras de León, en tierras de Zamora, cosas de este tipo. Y yo, que soy muy obediente, pues luego lo entendí con los años y es un poco lo que voy haciendo. Vemos, por ejemplo, aquí lo mismo, esta chavala, por supuesto, en el ámbito de lo no profesional, donde se junta la emotividad y, y el análisis de la verdad, ¿no? Muchas veces, con su cordera, ese pobre oveja cagando durante toda la iglesia y echándonos las cagaditas, con esas capas sacadas de los baúles, y con todo eso yo llego a esto. ¿Qué consigo hacer con esa cordera que me voy a estudiar y que no, y además no buscaba esa resolución? Yo de esa fiesta cojo muchas cosas plásticas, hemos visto esa falda de rayas antes en esa escena del gigantón Sibila, pero yo tengo un problema gordo cuando hago el Auto de los Reyes Magos, que es cómo represento el nacimiento del niño Dios. ¿Un muñeco? ¿Un niño de verdad? Realmente yo necesito un nivel simbólico para ese personaje mucho mayor de lo que me va a dar eso. Y entonces, a partir de ahí, todo eso mezclado con las representaciones, con el estudio de la historia del arte, con el Agnus Dei de la iglesia de Maderuelo, pues al final decido utilizar un Agnus Dei representado como un corderito y lo convertimos en esto. Voy a pasar un poco. Que es el niño Dios eligiendo qué ofrenda le interesa más de los Reyes Magos. Auror Regem, Ture Deum, Mirra Mortalem. ¿Y qué va a elegir el pobre niño si es un cordero?
Eso que suena es una de las melodías fundacionales del parateatro sacro también medieval, el Cuenco Eritis Pastores. Y a partir de todo eso que yo he visto, sin saber muy bien para qué, pues construyo un lenguaje lúdico que me permite montar esta escena que está en el texto, no está en el texto, sí está en el texto. Yo creo que sí está, aunque no esté en palabra. Otras cosas, por ejemplo, esto es Río Frío de Aliste, el diablo grande de la fiesta de los carochos de Río Frío de Aliste, que tiene lo que llaman las tenazas, que es muy difícil de manipular. Pues cuando yo trabajo sobre Calderón y leo que hay un fauno endemoniado que tiene que ver con toda la idea del hombre salvaje, con los diablos y con tantas cosas de referencias clásicas, en vez de trabajar con un bastón nudoso que dice Calderón, lo cambio por las tenazas. Esto además fue muy bonito porque a uno de los ensayos generales en el Teatro de la Comedia vinieron 70 personas del pueblo, de los carochos, a ver su propio arma y cómo se manejaba. Para no ser indígena las maneja muy bien, me decían. Una gente encantadora y es una fiesta maravillosa. O cosas como estas, ¿no? Trabajar sobre archivos fotográficos, sobre, esto es por ejemplo una pastorada en La Bastida, el día de Nochebuena, mezclado con todo un tipo de documentación sobre las botargas tradicionales que enlazan con el nacimiento del teatro popular y la propia comedia del arte, y yo lo transformo en esto. Esto, por ejemplo, es una que no lo vamos a ver porque tenemos que ir acabando, es una escena que es una pelea entre pastores que yo transformo en una danza eh, que es un paloteo, como hay en toda España, para arriba, para abajo y en toda Europa incluso, ¿no? Porque al final el teatro del 16 no se puede poner sobre las tablas tal cual es, hay que muchas veces deconstruirlo y construirlo de otra manera. Ahí lo tenemos. Bueno, sigo avanzando rápidamente, otros referentes para que se hagan una idea de por dónde va la cosa. Estas son las investigaciones y la plasmación del auto de los Reyes Magos, los figurines de Débora Macías, la danza de Morte, que también tiene bastantes elementos autobiográficos porque mi tatarabuelo fue fotógrafo. Y entonces trabajamos sobre muchas imágenes de ese nivel de ruralidad que al mismo tiempo llega hacia un espacio que no se localiza cronológicamente y trabajamos sobre nuestros propios muertos o todo este mundo del antropológico enlaza con el ámbito de lo sacro, de lo ritual, que también está muy presente en nuestro teatro. Este es el Cristo de los Gascones, que es un Cristo románico que se conserva en Segovia, maravilloso, un Cristo articulado. Si veis el brazo, el sobaquillo de Cristo, espero decirlo, pero de todas las piezas que se conservan todavía, que se veían para las representaciones para teatrales vinculadas a los ciclos de Semana Santa, ¿no? Y nosotros pues abrimos la Semana Santa segoviana cada año todavía en la misma iglesia donde se conserva el Cristo original. Ese que tenemos en alto no es el original, ¿eh? Es una réplica, un espectáculo que lleva desde el 2007 viajando sin parar y por todas partes, que trasciende la naturaleza teatral de una obra estándar. Yo siempre digo que es una obra que ya no nos pertenece a nosotros, pertenece a la cofradía, pertenece al pueblo de Segovia, pertenece a la parroquia y yo ya no puedo meter mucha más mano, ¿no? Incluso cuando montamos cada año, sientes, como digo, que no te pertenece. Si tienes una manguera de luz un poco más corta y la echas un poquito más torcida, ya te vienen rápidamente a la cofradía de eso no va por ahí, eso no es así, hombre, pero si no, nunca ha sido así y no va a empezar a ser así ahora, ¿no? Pero bueno, voy pasando. El mundo de los títeres, claro, que veíamos en ese Cristo de los Gascones, que no deja de ser un títere con el sentido totémico que tienen todas las imágenes religiosas, ¿no? Esa imagen, ese hecho de saber que lo que estás viendo es un trozo de madera, pero considerar que tiene vida. Esto es un recurso a lo mejor parecido al que veíamos a todos los Reyes Magos. Esta es la autora Sibila Casandra, donde después de toda la función de escuchar a Cassandra que no se quiere casar y que no le da la gana y que el matrimonio es un horror y que cuando no estás casado es todo estupendo, pero que luego te casas y tu marido te atiza, pues de repente llega un momento en el que se descubre que ella, que es un auto navideño, que ella no se quiere casar porque tiene don profético y sabe que Dios nacerá de una virgen.
Entonces se abrían las cortinas del templo y aparecía la talla de la Virgen y el niño. Pues yo le di la vuelta y lo convertí en una virgen muy cachonda con medias de rayas y una melena, ¿qué tal? Y un niño desnudito, eh, inspirado en otra tradición maravillosa que son los bonecos de Santo Leixo, de títere tradicional portugués. Son juegos de ese mundo titiritesco, ¿no? De como un verdugado como el que lleva este señor que representa, Luis Barreto, que representa la ciudad de Lisboa, se convierte en el propio barco de la divisa de la ciudad de Lisboa, ¿no? O como otro verdugado de esta señora se levanta, parece una gran vagina, por lo que vemos, y tiene una cola de pez porque realmente es una sirena. Elementos que me han ayudado a construir esta teatralidad, por ejemplo, la generación de un espacio que rompa la cuarta pared con el espectador. Aquí vemos una imagen de nuestro propio teatro portátil, que no se puede llevar normalmente porque reduce mucho el número de espectadores, pero es una especie de grada, de coro, de espacio ritual, de salón de baile, de plaza de toros, de lo que tú quieras, donde el público está preso. Estamos hablando de unos 136, 130 espectadores. Cuando se monta en el más pequeño, a veces hasta 100 espectadores solamente. Ahí lo tenemos montado en el Teatro de la Abadía, bajo la gran cúpula de la iglesia. Esta es la maqueta, o eso es lleno, montado dentro de la Catedral de Segovia. Eh, y la importancia de la música, que vamos a hablar ahora de refilón también, por ejemplo, cómo se crean las atmósferas que existen sobre el texto sin intentar ser realista. Es decir, cómo cuando tú lees Don Duardos generas la corte de Constantinopla de un primer vistazo para el público. Bueno, pues aquí está claro que hay un ejercicio de iluminación, de escenografía también, pero nosotros también descubrimos que a través de la música y sobre todo de la coreografía a partir de la danza histórica, con la que trabajamos desde entonces, es fácil hacer que el espectador salte a ese universo. O sea, un cachito. Bueno, y como tenemos que ir terminando, tenemos que terminar directamente. Hemos visto este vídeo que nos habla, realmente todo lo que hemos visto habla de un elemento imprescindible en la poética nuestra, que es la utilización de la música. No vamos a entrar a hablar con ello, pero sí decir que le he pasado a Azucena unos libritos que corresponden al último disco que ha grabado Nauda Amores, que es un homenaje a la que fue nuestra directora musical durante 20 años, que acaba de morir. Ya el último espectáculo que hemos hecho ya es sin ella, pero es un disco de homenaje que recoge músicas de espectáculos de entre el 2012 y 2021. Y es interesante, está el librito, porque el disco lo tenéis colgado en Spotify.
Entonces, como en Spotify no interesan los libritos, que es una cosa que yo no entenderé nunca, está el disco y aquí el librito, y luego hay otro disco que son 10 años, los primeros 10 años, que el libro está colgado en la web nuestra. O sea que también podéis ver cuáles son las fuentes musicales y entender un poco el espíritu del elemento imprescindible en la poética de No de Amores, que lo dejamos para hablar otro día porque es una charla en sí misma. Solamente como conclusión, decir que es posible hacer un teatro que recupere un repertorio textual maravilloso, inmenso, que hermana lo lírico y lo dramático, que rompe las formas de la teatralidad que entendemos como clásica y, por tanto, nos da enorme libertad como creadores escénicos sin reverenciar el texto. No solo es posible, sino que es necesario. En un panorama teatral como el que vivimos, donde parece que estamos de vuelta de todo, donde se cree que un clásico no es interesante si no se le aleja de su naturaleza, yo creo que es el momento para reivindicar ese respeto no reverencial. La mejor manera de disfrutar de nuestros clásicos es dialogar cara a cara con ellos y hacer puestas en escena que estén a su altura. Pero para eso hay que arremangarse y hacer nuestro trabajo como directores de escena, con respeto, sabiendo que tenemos una responsabilidad con nuestro patrimonio, pero sin miedo. Yo lo he hecho con el prebarroco, pero hay repertorios literarios dramáticos que están absolutamente sin tocar y que merecen su espacio sobre los escenarios y en las carteleras teatrales. Gracias. Bueno, a mí me parece que me he quedado corta con los adjetivos que he dicho, pero ya habéis visto, la mujer pasional, aguerrida, valiente, rigurosa, ha dado un montón de claves y modélica. Modélica desde la perspectiva como profesional, también desde la perspectiva, desde el convencimiento, desde dónde habla, ¿no? Eh, Tenía para seguir hablando por lo menos otra hora más. Así que ahora Por lo menos. suavemente, ya veremos. Ya veremos dónde te podemos encajar, pero el año que viene te lo vamos a pensar. ¿Tenemos alguna pregunta para Ana Zamora? Aplastados se han quedado los pobres cuando tengo la chapa que os acabo de atizar. Muchísima información, pero sobre todo se ve algo que a mí me gusta mucho que vea nuestro alumnado, y es que cualquier cosa que se haga con pasión y con mucho trabajo detrás, y mucha coherencia y mucha honestidad, que es lo que hay en este trabajo, da buenos resultados. Otra cosa es porque a Ana le dieron el año pasado el Nacional, pero podía estar aquí hoy y no haberlo tenido todavía y dárselo el año que viene. Se lo iban a dar sí o sí. Vamos, esto, o sea, a las pruebas me remito. Se lo iban a dar Si no te mueres antes. si no te mueres antes, eso es verdad. Claro, quiero decir que al Esas son final cosas de este país. estamos en un país donde todo va muy despacio. Entonces hay cosas que al final no hay más remedio y tienen que hacer, Pero yo lo que les quiero transmitir es que tú no trabajas esto, tú no has trabajado 23 años para un premio nacional, sino que es todo lo contrario. Es decir, tú tienes una honestidad con tu trabajo y un convencimiento de qué es lo que tienes que hacer, independientemente de, ya de los premios que vayan llegando, que ya caerán por sí mismos. Pero esa honestidad con tu propio trabajo, esa no entra nunca en juego. hombre, yo creo que no debe entrar ni en el teatro ni en nada. Es decir, en lo académico, pues más que en ningún sitio. Yo creo que hay ámbitos profesionales donde uno puede disimular, donde se puede pasar por alto cosas, pero en el ámbito académico y en el artístico hay que ser eh, ético, coherente y riguroso. Punto. No hay otra, o no debería haber otra. A mí no me interesa alguien que no trabaje desde ese paradigma, ¿no? Ahora yo voy a disentir un poco. La mar. Bueno, es un montón. Muchísimo, ya lo primero. Y lo que yo quería decir realmente era que tú has hecho una distinción. Yo quiero un filólogo que me inspire sobre el autor y que despierte mi imaginación. No quiero que me señale una lista de ediciones o una transmisión textual. No quiero que solo me señale. Los artistas también. O sea, nosotros como profesores, si no luego nos gustaría inspirar realmente, porque quiero pensar que muchos, pero es que no tenemos esa formación, la mayoría. Estamos hechos pues, para leer papeles y para meternos donde sea. Alguno tendrá ese puntillo que será magnífico,
Pero hablar de los filólogos, yo quiero que eso lo hagan los artistas. No, ahí no estoy de acuerdo contigo. Está muy bien que disentamos. Sí, sí. Fico, sería el todo, no lo entiendo. Pero me parece que tenemos que aspirar, pues, pero no es una realidad y no será. Y sin embargo, ser un buen investigador. Entonces, bueno, el filólogo, desde el punto de vista, debe llevar a vosotros, o sea, animar a que se vean obras de arte, propuestas artísticas basadas en nuestros autores antiguos que trabajamos, para que realmente a lo mejor podemos el interés, eh, no sé, la curiosidad, puede ser, y poder llevarlo, me gusta que en muchos artistas, a lo que yo podría decir, y ver esto, y ver lo otro, para ver cómo eso se pone hoy en día. Porque yo me cuesta mucho poner a un autor de lo que yo trabajo en el siglo XXI. A los alumnos, cuando tengo que realmente enseñarles a leer y que entiendan lo que están leyendo. Sí, Porque no tienen esa capacidad. Entonces, yo se lo veo en mi pasión, en mi transmisión, a mí me gusta, me encanta, yo un poco entender, pero la idea de generar nueva creación sobre los autores, yo no la quiero poner sobre las espaldas del filólogo. yo, yo creo, yo creo que ahí vosotros mismos os subestimáis. Y creo que igual que hay escuelas filológicas que están supuestamente superadas, hay que volver a mirar atrás y ver que nos hemos perdido por el camino. Para mí un filólogo es un humanista. Y yo lo que necesito es una perspectiva humanista de ese texto. Por supuesto, necesito que me lo analices absolutamente técnicamente y es tu trabajo y yo lo necesito también. Pero es que no se puede analizar técnicamente si tú, como filólogo humanista, no tienes todo lo que te voy a explicar yo a ti, si sabes mucho mejor que yo, todos los referentes históricos que están generando esas cosas. Y hemos caminado hacia una filología cuantitativa que es un rollazo. Quiero decir, y en el fondo, ahora mismo tenemos ediciones maravillosas de todo este tipo de teatro, donde te pasas todo el rato yendo al pie de página y está muy bien, porque en vez de tener que coger 200 libros, tienes uno y ya tienes la referencia de todo lo que pasa, pero al mismo tiempo no se está profundizando en nada y yo creo que un humanista tiene que tener una hipótesis y una visión del universo que está analizando. Y a partir de ahí, sin crear. No me tiene que contar cómo tengo que rehacer el teatro, que es lo que yo decía que está pasando ahora. Ahora directamente el filólogo me quiere enseñar a hacer teatro. No, eso a mí no me interesa, pero necesito que tú me descubras esos mundos ocultos, poéticos que están. Es decir, yo creo que yo me he leído, bueno, a lo mejor ha salido cosas nuevas que hace mucho un trabajo Gil Vicente, pero todos los análisis españoles seguro y portugueses, todo lo que ha llegado a mi casa, que debo tener la mejor biblioteca vicentina de este país ahora mismo. Y cuando uno se va a la vieja filología analizando Gil Vicente, a mí se me saltan las lágrimas. Y yo estoy a las 3 de la mañana en mi casa leyendo un libro que se supone que está absolutamente superado como Espíritu y Letra de Stephen Recker y de repente tienes un nudo en el estómago y dices, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. ¿Por qué? Porque no está analizando solamente formalmente, está buscando la manera, analizando por qué eso te está llegando a las tripas. Por las riberas del río, limones coge la Virgo, quiero ir allá por mirar el ruiseñor cómo cantaba. A mí me lo han analizado mil filólogos y digo, muy bien, qué interesante, qué complejo. Pero Stephen Recker lo que te está diciendo es, ¿cuándo? ¿Cuándo sucede esto? ¿En qué momento está sucediendo? ¿Es un pasado, es un presente, es un pasado que al final acumula toda la realidad a través de los tiempos presentes? Y yo digo, eso, claro, por eso me está llegando, porque es mío, porque la Virgo está cogiendo limones a la orilla del río conmigo esta noche en mi casa a las 3 de la madrugada. A eso es a lo que yo me refiero. Y eso lo tiene que hacer un filólogo. Eso no lo puedo hacer yo. Yo puedo hacer una relectura, pero a partir de alguien que me acompañe de la mano, que me lleve de la mano. Y mientras no consigamos filólogos que amen con las tripas esos textos, no vamos a poder colaborar en la vida. Bueno, pues porque al final tampoco el arte escénico puede crecer si no crece la gente que trabaja los diferentes tipos de significación, ¿no? que hay en un,
que en el hecho teatral al final. Yo no soy nada, no tengo nada que ver. Pero una cosa buscando, Claudio, que es el tema del conocimiento, o sea, del árbol que va creciendo y que tú vas extendiendo esas ramas, y has dicho una cosa que estaba diciendo que estamos pasando a unas líneas de trabajos muy cuantitativas. También se nos ha obligado a pasar a esas líneas tan cuantitativas. Entonces, y estamos perdiendo justamente lo que has dicho tú, que son las humanidades. Las humanidades como visión completa. Yo no podría decir que el trabajo de un filólogo creo que son necesarios todos esos trabajos son necesarios. Y lo que falta es justamente el diálogo entre esos trabajos. Entonces, para mí, no conozco el mundo del teatro, pero lo que me llama mucho la atención es la visualización. Y justamente estamos teniendo unas generaciones que son mucho más visuales de lo que han sido las anteriores. Y me llaman dos cosas la atención. Que hemos pasado, quizá porque tenemos tanto en el universo visual, es tan enorme que volvemos a analizar una parte, ya necesita un conocimiento y de una investigación enorme, y no nos deja, por así decirlo, investigar tan profundamente, no nos deja mirar otros campos. Y también necesitamos esa persona, o ese grupo de personas que es capaz de tomar diferentes campos, no profundizar completamente, sino tomar de diferentes campos para presentar otra perspectiva. Porque al final el arte es un diálogo continuo, lo acabas de decir tú, es el diálogo que ese arte, una pintura del siglo XVI, tiene una lectura actual, pero es ese diálogo que se vuelve a representar, que esa generación vuelve a poner en modernidad ese arte, también es arte. No sé si explico. Creo que era fatal. Pero lo que quiero decir es que la visión esa periférica, hay gente que tiene la capacidad de ver esa visión periférica y hay gente que la tiene la capacidad de investigar profundamente. Y las dos partes son necesarias. Pero es Lo que que es necesario es el diálogo. Es que yo creo que esa capacidad periférica, si no está basada en la investigación, tampoco me vale. O sea, que es que al final estamos hablando de lo mismo. Yo lo que estoy hablando es de que confiéis más en la amplitud de vuestro trabajo, que da para mucho más, o por lo menos yo lo siento así, quiere decir que de repente no tenemos punto medio, o nos ponemos a hacer teatro o nos podemos hacer cosas cuantitativas. No, 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 es que hay un ámbito gigantesco que no te encuentras gente con la que caminar de la mano. Y eso corresponde a vosotros, no a nosotros. Yo llego hasta donde llego, yo no he estudiado filología una especie así como de barnicillo y bueno, pues muchas horas de lectura, pero os necesitamos, de verdad, es una invitación, pero os necesitamos formados y con un campo de referentes de lo que es vuestro oficio lo más amplio posible, riguroso, no con la hipótesis que se me ocurre y que lanzo y que es una paranoia, no, pero sí, sí fundamentado. Al final estamos en la universidad, ¿no? Yo quería polemizar. ¿Más? Yo que creo que estamos todos hablando un poco de lo mismo, solo que de cada uno desde su perspectiva, de sus necesidades. Yo creo que cuando Ana habla de los filólogos, ella trabaja mucho con filólogos, ella procede de familia de filólogos y sabe muy bien que no todos los filólogos son algunos con los que se ha encontrado y con los que le quitaría directamente el cartel de filólogo. Tú, fuera. No, hombre, no. Alguno hay. Pero buenos profesionales hay en todas las profesiones y malos también, y eficientes. Y yo creo que lo que se ha hablado hoy aquí es precisamente del trabajo de fondo, cada uno en el terreno que le compete y la puesta en diálogo de ese trabajo de fondo que podrá dar resultados mejores. Tú dices que nosotros tenemos más posibilidades, pues a lo mejor sí, a lo mejor no sabemos. Quizá es una buena manera y estas jornadas, la clausura de estas jornadas sirvan para eso, para hacernos reflexionar precisamente sobre eso. Y con esto ya, si hay alguna pregunta más, y con esto ya me gustaría cerrar. Y conste perdón. que no solamente
lo digo a los filólogos, que le digo lo mismo a los musicólogos, lo mismo a los historiadores del arte. Es decir, que yo últimamente trabajo a veces casi más con historiadores del arte que con filólogos también, en los mismos términos. Y no es un ataque contra vosotros. Es que os quedáis muy chatos, no, ni mucho menos. Además, somos hijos. Claro, pero que no solamente os lo digo a vosotros, ¿eh? Que se lo digo a todo el ámbito universitario que fundamenta el trabajo que yo tengo que hacer. Nosotros, cuanto más completo sea lo que se hace en torno a nuestro arte, más elementos y más profundidad conseguiremos los. Ya Lo que creo. pasa es que eso abre un debate terrorífico sobre hacia dónde va la universidad, ¿no? Ah, pero eso ya es Pero vuestro. si lo piensas, todos salimos de la universidad sabiendo lo que no sabemos, sabiendo la cantidad de cosas que nos quedan por aprender. Y entonces muchas veces depende de cada cual, de la capacidad que tenga cada cual de querer profundizar y de querer ampliar esos estudios de otra manera, por su cuenta, con investigaciones, con becas, con lo que sea. Pero la universidad lo que te hace es darte el caramelo, ponerte el caramelo delante y decirte, pero es que además de este caramelo tienes 50 caramelos más de distintos sabores. Ya. Ahora tú tienes que elegir dependiendo, te damos las herramientas, los instrumentos para que abras el caramelo y te lo metas en la boca, pero ahora eres tú el que tienes que hacer ese trabajo. Y la universidad lo que puede dar esos instrumentos. ¿Por qué? Porque al final y al cabo lo que tenemos son unos 4 años para convertir a unos niños pipiolos en alguien que tenga unos instrumentos para poder trabajar un texto. 2000, y poder mirar desde distintas perspectivas el autor, la época, el texto. Es mucho trabajo para muy poco tiempo. Y cada vez en la universidad, pero ya te digo que esa es otra línea de debate, y cada vez la universidad te tienes que quedar más en la superficie porque no tienes tiempo para profundizar, ni ellos tienen capacidad, porque es que son muchas, en fin, no vamos a entrar en ese debate, pero el resultado es, o por lo menos creo yo que nuestra pasión, y estoy hablando como docente, nuestra pasión es despertar en ellos qué es lo que les interesa, su vocación, señalarlas. Hoy hay muchas, tú tienes que buscar la tuya y tienes que, ahora eso sí, una vez que la encuentres, con rigor, con trabajo, con profundidad y en colaboración. Así que yo creo que con esto cerramos estas 10º jornadas. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, porque nos hemos enfrascado en este debate. Muchas gracias, Ana, por tu generosidad, como siempre, por la cantidad de líneas. Yo mientras estabas leyendo decía, oye, ¿y este texto que es una definición de ti misma y de tu trabajo de los últimos 23 años, no lo querrás publicar? Quieres borrarlo de todas partes. No colguéis. No nos dejarás publicártelo en las revistas. Esto vale para hacer una chisquereta estupenda la noche de San Juan. Bueno, ya hablaremos de esto. Muchas gracias. Quedan clausuradas estas jornadas de esta manera tan brillante. Gracias a todos. Gracias.